Ministerio de Educación. Muy buenos días, soy Nora Díaz Dueñas, directora de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación. En esta mañana les damos la más cordial bienvenida a los asesores jurídicos, secretarios técnicos, abogados de los procedimientos administrativos disciplinarios, de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local del país. Como ya es costumbre, durante el presente año venimos desarrollando este tipo de videoconferencias para dar asistencia técnica en algunos temas de importancia y de necesidad sobre el conocimiento y la aplicación de los procedimientos administrativos disciplinarios a los especialistas de todo el país, ¿no? Y, y en esta oportunidad nos toca desarrollar este bloque que se inicia hoy y culmina en los primeros días de octubre, donde se desarrollarán diferentes temas con la participación de los especialistas de DAGET, de OTEPA, de DITEN y SERPA, ¿no? Entonces, todo este trabajo de este año está orientado a eh, desarrollar teoría, pero también casuística sobre las experiencias de trabajo que tienen estas comisiones o las secretarías técnicas a nivel nacional. El primer bloque de esta mañana se va a desarrollar el tema nulidad de los actos administrativos, revocación y ejecución de los actos administrativos, cuya exposición estará a cargo del doctor Víctor Inga, que ya ustedes lo conocen ampliamente. Y en el segundo bloque tendremos el tema de los actos administrativos, los precedentes vinculantes emitidos por la Sala Plena del Tribunal Superior. Entonces, ¿cuál es la correcta aplicación de las normas jurídicas sobre los procesos administrativos disciplinarios, ¿no? Estará a cargo también del especialista de OTEPA. Entonces, sin más preámbulo, les damos nuevamente la bienvenida y esperamos tener toda su atención y audiencia para que en estas 2 horas se puedan desarrollar los presentes temas y ustedes también tengan la oportunidad de plantear sus consultas, sus aportes, sus interrogantes. Muchísimas gracias. Buenos días, estimados amigos de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local que en este momento se encuentran enlazados a efectos de poder compartir con ustedes unos minutos para hablar temas sobre la Ley de Procedimientos Administrativos General, que son normas fundamentales en el desarrollo del trabajo de cada uno de los involucrados y especialistas que trabajan en las DRES y en las UGELES. Como ustedes saben, las DRES y UGELES tienen responsabilidades en el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y administrativas. Y en ese sentido es que nosotros, como DAGET, tratamos de poder hacer que ustedes tengan el pleno conocimiento de estas disposiciones legales que enmarcan el desarrollo de su trabajo. Específicamente, por ejemplo, vamos a hablar de algunos temitas sobre la Ley de Procedimientos Administrativos General. Por ejemplo, a que se sepa distinguir qué cosa es un acto administrativo de un acto de administración, que es usualmente lo que solemos un poco confundirlo. Los actos administrativos son todas las declaraciones que realizan las entidades en el marco de las normas del derecho público. Todas las normas que existen son sustantivas. Por ejemplo, tenemos a la Ley de Reforma Magisterial, a la Ley 30.057, que es la Ley de Servicio Civil, y así sucesivamente tenemos una serie de normas que regulan acciones, derechos o intereses que corresponden a los administrados solicitarlos. Entonces, eso
esas peticiones que realicen son los actos administrativos, que son diferentes de los actos de administración. También es importante saber que los actos de administración, que es interna, que corresponde a la entidad, como los hechos administrativos, no son actos administrativos. Es diferente. Por ejemplo, si yo voy a constatar, digamos, la toma de un local, eso no se puede decir que es un acto administrativo, sino es un hecho administrativo. Si yo voy a, por ejemplo, a decir el reglamento de organización y funciones de la UGEL es tal, aprobado con una norma, digamos, regional, esos son actos de administración. Si yo voy a solicitar, por ejemplo, una licencia por razones de salud o por capacitación, esos sí son actos administrativos. Entonces, tenemos que saber distinguirlas. En ese sentido, los actos de administración se diferencian del acto administrativo porque está referido a regular su propia administración, su organización, su funcionamiento. Me refiero a la de las entidades. Y esos órganos de gestión, por ejemplo, que son los ROF, el CAP, el PAP, en fin, el MOF, esos son actos de administración, porque son los que regulan la administración interna, las que le determinan las funciones y atribuciones que tienen cada una de las áreas y de las personas que trabajan en ella, los especialistas, los asesores, los directivos, en fin. Entonces, cada uno de ellos tiene funciones y atribuciones que está regulado en su ROF. Es ese documento de gestión, ahí es lo que se denomina actos de administración. También son los documentos que se dictan para poder, digamos, convocar a concursos públicos, por ejemplo, de ascenso de escala, de nombramiento, de contratación, de reasignaciones y permutas. Esas resoluciones técnicas que aprueban estos instrumentos normativos también son actos de administración. Pues bien, entonces tenemos que tener esa diferenciación de uno y otro, del acto administrativo de los actos de administración. Luego vamos a ver que estos actos administrativos, de acuerdo a cómo se dictan, están sujetos a una condición o término, a plazo y a modo, que son las modalidades de los actos administrativos. Por ejemplo, el plazo, el momento en que los efectos jurídicos del acto comienzan o cesan. Entonces, si se emite un acto administrativo, una resolución que contrata a un docente, esa resolución va a indicar a partir de qué fecha es el que tiene vigencia ese contrato. Eso significa el plazo, o sea, a partir de tal fecha es que va a ejecutarse el acto administrativo. Lo que esa condición significa el nacimiento o la extinción de los efectos del acto administrativo, que se subordinan a un hecho futuro e incierto. ¿Qué cosa queremos decir con ello? Por ejemplo, cuando se hacen los nombramientos del personal administrativo, se hacen a prueba por un periodo de 3 meses. Entonces, si la persona pasa la etapa de la prueba, del periodo de prueba de los 3 meses, significa que luego se tiene que hacer un nombramiento definitivo, con lo cual supera el periodo de prueba. Eso es lo que significa que ese acto administrativo está dictado bajo una condición o bajo un término, que es un hecho futuro. Y esa es la razón por la cual tenemos este tipo de modalidad. Y el otro sería el de modo. Es una carga u obligación que se le impone al administrado, como sucede frecuentemente, por ejemplo, en las contrataciones, ¿no? Los contratos, por ejemplo, son a plazos determinados o a plazos indefinidos. O como ustedes ven, a veces los contratos en un año se hacen por periodos. No necesariamente se tiene que hacer de enero a diciembre, sino también se puede hacer por 3 meses o 4 meses, en fin. Entonces, pero también hay contratos, por ejemplo, provisionales o contratos, como digo, a plazo determinado o a plazo indefinido. Entonces, eso está sujeto a las condiciones de la contratación que se puede efectuar frente a un trabajador. La siguiente. Luego tenemos un punto importante dentro del derecho administrativo, del procedimiento del derecho administrativo, la validez de los actos administrativos. La validez. O sea, una vez emitido el acto resolutorio que está resolviendo un acto administrativo, un interés, un derecho en favor del administrado,
Esto es válido siempre y cuando sea dictado de acuerdo al ordenamiento jurídico. O sea, se ha cumplido con todas las normas legales y reglamentarias, lo que significa que el documento es válido. Todo acto administrativo se puede considerar válido en tanto no exista la nulidad del mismo, ya sea de manera administrativa o judicial, según corresponda, ¿no? Dependiendo de las circunstancias en que se encuentre el acto administrativo. Si es que este ya digamos, quedó consentido, entonces ya no procede el acto de nulidad, porque ha pasado los plazos y los términos de su tiempo para poder ser declarado nulo, adquiriendo en este caso validez y eficacia. Se dice, por ejemplo, que son requisitos básicos para la validez de un acto administrativo la competencia, es decir, que, que el acto administrativo sea dictado por el funcionario competente, que tiene esa atribución. Hablamos acá de competencia y de jurisdicción, porque la competencia es que nadie que no sea del sector de educación podría dictar un acto administrativo relacionado a actos de personal o acciones de personal. Y tampoco podría un director de UGEL de otra jurisdicción emitir una resolución administrativa de otra UGEL que no sea de su competencia o de su jurisdicción. Los actos administrativos, para que sean válidos, también es importante el objeto o contenido, o sea, que esté de acuerdo a derecho. El otro punto importante es la finalidad pública, o sea, que está resolviendo un servicio público en favor de los administrados. El otro tema importante es la motivación. Todo acto resolutorio debe contener la motivación que están señalados en la parte considerativa de la resolución. Y luego el procedimiento regular. El procedimiento regular significa las etapas al interior de la entidad pública que tiene que desarrollarse hasta la culminación, es decir, hasta la suscripción del acto resolutivo. Vale decir, la formalidad, el inicio, el desarrollo y el fin del acto administrativo. La validez, como repetimos, es pues la conformidad al ordenamiento del acto administrativo, lo que implica que no solamente estamos en relación de la legalidad, sino también de la juridicidad, o sea, de que se cumpla con el derecho administrativo, con lo jurídico, de conformidad pues con el ordenamiento jurídico. Este tema lo encontramos en el artículo 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos General. Como ven ustedes, pues estamos hablando de la norma de procedimiento, que es, repito una vez más, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que está aprobado por el texto único ordenado 004 del 2019 de justicia. Por otro lado, la eficacia, de otro lado, es una característica que se predica en el acto administrativo y corresponde a la posibilidad de que el referido acto produzca efectos jurídicos en la realidad. O sea, el fin y el objetivo que tiene el acto jurídico es que produzca efectos jurídicos en favor de los administrados. Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General, la eficacia se logra a través de la notificación que sea legalmente realizada, conforme a las disposiciones que están señaladas en la misma Ley de Procedimiento Administrativo General. Me refiero al procedimiento para que la notificación sea válidamente efectiva. La notificación, ven ustedes, es un acto formal destinado a garantizar las formas del debido procedimiento administrativo y permite hacer de conocimiento del administrado de la emisión del acto administrativo que decide respecto a unos derechos o intereses u obligaciones que corresponde a cada administrado. Al siguiente. La eficacia del acto administrativo también está supeditada, como repito, pues, a la figura de la notificación. La eficacia siempre es hacia adelante. Los actos administrativos sufren efectos a partir de la notificación, es decir, de aquí para adelante. Pero excepcionalmente pueden ocurrir actos administrativos que otorgan beneficios al administrado con una eficacia que puede ser a partir de su emisión, o como también el acto administrativo puede indicar a partir de cuándo va a ser vigente, que no necesariamente es la fecha de emisión del acto administrativo. Yo puedo emitir un acto administrativo, por ejemplo, de reasignación
en septiembre, en octubre o en noviembre de un año, pero su eficacia va a ser a partir del 1 de marzo, o sea, a partir del primer día útil en que se inicia el año lectivo escolar. O sea, esos son pues, los actos administrativos que están condicionados en su notificación, pero referidos a la fecha de vigencia, que está señalada en la misma resolución. Si en la resolución no se indica a partir de cuándo es vigente, se entiende que la resolución es eficaz a partir del día de su emisión. Luego tenemos también la otra figura excepcional de la eficacia, es el acto anticipado del acto administrativo. En los casos, por ejemplo, sobre declaratorias de nulidad o de enmienda de los actos administrativos. Por ejemplo, yo puedo estar teniendo en trámite una licencia por capacitación, pero resulta que esta resolución de licencia la estoy emitiendo después de la vigencia del inicio de la capacitación. En ese caso, yo tengo que hacerlo con eficacia anticipada. Si la capacitación es a partir del 1 de abril y yo estoy sacando la resolución el 20 de abril, entonces yo tengo que decir que este acto administrativo va a ser eficaz a partir del 1 de abril, o sea, desde la fecha que se ha iniciado la capacitación. Pero esos casos tienen que ser debidamente aprobados o aceptados por la autoridad superior, porque se hace a veces costumbre de que los actos administrativos se emitan las resoluciones con unas fechas muy posteriores a la fecha de inicio o de la petición por la cual está solicitando el administrado. Eso tenemos que superarlo. Otro tema importante es, respecto de la validez de los actos administrativos, es la conservación del acto administrativo. La conservación del acto administrativo, por ejemplo, cuando existe un vicio por el incumplimiento de algunos elementos de validez, pero que este incumplimiento no sea trascendente, procede pues a que se realice la aclaración o la enmienda por la propia entidad emisora. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos actos afectados por estos vicios que no son trascendentes, o sea, que no son para declarar la nulidad absoluta de un acto administrativo? Por ejemplo, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente en las cuestiones surgidas en su motivación. Eso se puede, digamos, ser el motivo suficiente para considerar que no es pues, trascendente y no da motivo a que se pueda decir que el acto es nulo de pleno derecho. Otro hecho es el acto emitido con una motivación insuficientemente o parcial. Eso obviamente se subsana esa incongruencia y se hace una aclaración. Se puede emitir un acto resolutivo que aclararía el sentido de la resolución, porque la parte resolutiva, eso ya no se modifica, pero la razón que se explica en la motivación resultó siendo imprecisa. Lo otro es que el acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerándolo como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afecte el debido proceso del derecho administrativo del cual está solicitando el administrado. Luego, después de estos temas, tenemos también un tema que es importante respecto de la nulidad del acto administrativo. Las causales de nulidad del acto administrativo, los más relevantes, son la contravención a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias, que eso es lo que más ocurre dentro de nuestro trabajo en el derecho administrativo que nosotros ejercemos o desarrollamos en nuestras jurisdicciones. El otro tema es el defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto administrativo, como ya lo hemos mencionado anteriormente. La Ley de Procedimientos Administrativos 27.400 utiliza la expresión de nulidad del acto administrativo, pero no en todos los casos la solución es la nulidad, sino que existen algunas otras soluciones como la anulabilidad y, como ya hemos visto, la conservación del acto administrativo. Por ello, en todo caso, sería preferible utilizar la expresión invalidez del acto administrativo. La legislación anterior consideraba únicamente la nulidad de pleno derecho, pero eso ya ha sido superado. Ahora se considera como principios la nulidad de pleno derecho y acepta como excepciones la anulabilidad, como también la conservación del acto administrativo. Los efectos de la declaración de nulidad. Los efectos son pues declarativos o retroactivos.
a la fecha de emisión del acto, salvo que existan derechos adquiridos de buena fe por terceras personas, en cuyo caso este operará a futuro. Otro hecho de los efectos son que los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse en la ejecución, pero para ello fundamentarán y motivarán la negativa de la no ejecución o cumplimiento del acto administrativo. En caso que el acto se hubiera consumado o sea de imposible retroceder sus efectos, solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto administrativo y en su caso a la indemnización por el daño que se ha afectado a la persona perjudicada. Ahora, los actos de nulidad, la nulidad de los actos administrativos, pueden haber actos de nulidad de oficio que será conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el acto administrativo. La nulidad planteada por medios por recursos de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo, porque debemos tener presente que la nulidad no es un recurso impugnativo, pero sí se plantea a través de los recursos de reconsideración o de apelación. Entonces se atiende en esos términos, pero no se dice que estoy reconociendo el recurso de nulidad, porque eso no existe, pero sí se plantea en cualquiera de estos dos recursos que hemos mencionado. La resolución que declara la nulidad además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto invalidado. Efectivamente, porque se expiden muchas resoluciones administrativas y a veces se está generando derechos que no corresponden o se están negando derechos que debería corresponder. Y en este caso, el ente o el órgano que dictó este acto administrativo tiene que asumir responsabilidad por la aplicación inadecuada o incorrecta de sus opiniones y de sus informes y de la resolución que se emita, porque no se puede perjudicar a los administrados o en todo caso favorecer de algo que corresponde o no corresponde. No se puede confundir pues entre la nulidad que se declara con motivo de la interposición de un recurso y la nulidad que se declara de oficio. Bien, siguiente. Bueno, este es un cuadro para que tengan información más o menos de la diferencia que existiría entre la nulidad de pleno derecho, la anulabilidad y la conservación del acto. Bueno, básicamente para que se tenga la diferenciación entre una y la otra. Bien, la siguiente. La declaración de nulidad o invalidez del acto administrativo, las modalidades. La declaración de nulidad del acto administrativo en sede administrativa con motivo de la interposición de un recurso administrativo. Ese es un tipo de modalidad de nulidad de acto administrativo. La declaración de oficio de la unidad de acto administrativo en sede administrativa. Pues obviamente esto lo determina la entidad de oficio. Cuando vea algún acto administrativo que se haya dictado y que no cumpla, como ya hemos dicho, con la norma constitucional, con la norma legal o la norma reglamentaria, entonces se puede plantear la nulidad de oficio. La declaración de nulidad del acto administrativo en sede judicial con motivo de la interposición de una acción contenciosa administrativa. Como vemos, dentro de nuestro campo del derecho administrativo, el que usualmente declara nulo un acto administrativo es el Tribunal de Servicio Civil, en los casos de resoluciones sancionadoras. También es importante señalar que el Tribunal de Servicio Civil en estos momentos solamente ve en recursos de nulidad como segunda instancia, básicamente todo lo referido al régimen disciplinario, más no así en los demás actos administrativos, en cuyo caso la nulidad corresponde a la autoridad inmediata superior del que dicta el acto que se está solicitando su nulidad. La nulidad como motivo de recurso administrativo puede declarar la anulabilidad, que está señalada en el artículo 12 y el inciso 12.1, o la conservación del acto administrativo, que está señalada en el artículo 14. Me refiero del texto único ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativos. Por ahí vemos entonces que no existe pues ahora ya como anteriormente la nulidad absoluta. La nulidad de oficio distingue dos situaciones. Cuando el órgano que emitió el acto administrativo está sometido a subordinación jerárquica. En ese caso, es la autoridad superior.
En este caso, la declaración de nulidad se realiza por el órgano jerárquicamente superior del órgano que emitió el acto nulo. Cuando el órgano que emitió el acto administrativo no está sometido a subordinación jerárquica, en este caso, el mismo órgano que emitió el acto nulo declarará la nulidad de la misma. La nulidad de oficio de los actos administrativos prescriben a los 2 años desde la fecha en que quedó consentida el acto administrativo. Entonces, si se pretendería plantear nulidad administrativa vencido los 2 años desde que quedó consentida, ya no procedería la nulidad administrativa. En este caso, por la vía administrativa quedó prescrito la facultad de nulidad de oficio. ¿Qué es lo que procede acá? Es demandar la nulidad en la vía judicial como proceso contencioso administrativo, dentro de los 3 años posteriores a la prescripción en sede administrativa. O sea, tienen 3 años la administración, pero para poder solicitar la nulidad del acto administrativo a través de un proceso judicial contencioso administrativo. Esa es la única manera que tiene. La revocación del acto administrativo. La revocación, en estos casos todas las revocaciones son con efectos a futuro y procede, por ejemplo, cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente establecida por una norma con rango legal y siempre que se cumpla con los requisitos previstos en dicha norma. O sea, una norma legal puede determinar ciertas condiciones diferentes de la norma legal anterior por la cual se otorgó el acto administrativo. Con lo cual, como el acto administrativo debe continuar y esta ya no puede ser con el mismo criterio de la norma anterior, entonces este acto administrativo se tiene que revocar porque tenemos otro marco legal. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo, cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. También puede existir esta situación. En este caso, como ya desapareció las condiciones, ya no tiene sentido de que existe el acto administrativo, entonces hay que revocarlo. Cuando apareciendo elementos de juicio sobrevivientes, se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no generen perjuicio de terceros. Y cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la situación jurídica del administrado, siempre que no se lesione, repito, siempre el derecho de terceros, ni afecte al interés público. En esos casos también procedería la revocación del acto administrativo. Las revocaciones siempre solamente pueden ser declaradas por la más alta autoridad de la entidad competente, siempre por la autoridad más alta de la autoridad competente. Luego tenemos otro tema importante que es la ejecución de los actos administrativos. La ejecutoría del acto es facultad de la potestad de realizar coactivamente el acto que tiene la administración para hacer cumplir sus actos. También lo puede hacer a través de la ejecución forzosa. La ejecutoriedad es un elemento indispensable del poder, pues se encuentra señalado en el texto único de la Ley de Procedimientos Administrativos. También se encuentra en la ley, en este caso, del Servicio Civil. También lo tenemos nosotros en la ley de la carrera pública magisterial. Entonces, la resolución administrativa se aplica teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Es de ejecución inmediata, como dice la misma norma, salvo que exista una disposición legal en contrario o la condición de plazo. O sea, todo acto administrativo que se emita es de ejecución inmediata, tiene carácter ejecutorio. ¿Por qué es ello? Porque está garantizándose el respeto de los derechos laborales, porque se tiene que tener en cuenta el interés público, porque se tiene que tener en cuenta los recursos impugnativos que no interrumpen su ejecución del acto administrativo. Y el cese temporal y la destitución se realiza previo proceso administrativo. O sea, frente a ello, de todas maneras, el acto administrativo tiene carácter ejecutorio y no se puede posponer, aún así se presente algún recurso impugnativo. No genere ese derecho. Bien, así. Bueno, entonces hasta este punto hemos llegado nosotros a tratar algunos temas relativos al texto único de la Ley de Procedimientos Administrativos General, que, repito una vez más, en relación a las responsabilidades que ustedes como especialistas o como asesores jurídicos tienen en las sedes administrativas, es que nosotros invocamos el cumplimiento de estas y en otro momento podemos ir trazando temas diferentes de la misma ley de procedimientos administrativos general, que es bastante amplia,
pero que en una sesión de 1 hora es imposible poder abordarlo. Por eso que algunos aspectos nomás tomamos en consideración. Bien, luego entonces esperamos ahora que ustedes formulen sus preguntas que crean necesarias para que dentro de un breve momento las podamos resolver. Haremos una pequeña pausa, pero también no se olviden ustedes de llenar ese cuestionario de suficiencia del conocimiento que se está impartiendo a cada uno de ustedes, porque solamente así sabremos quiénes son los que se han enlazado y a ellos les responderemos también por escrito sus preguntas que nos hagan. Gracias. Bien, amigos, bueno, retomando nuestro diálogo, bueno, vamos ahora a absorber las consultas que ustedes nos han formulado, pero obviamente por razones del tiempo haremos de algunas cinco preguntas y luego posteriormente les vamos a contestar por escrito todas las demás consultas que nos hagan y las pueden seguir haciendo para poder ya en su momento contestárselas, como en las anteriores oportunidades también hemos hecho lo mismo, con todas las preguntas que ustedes hayan formulado. No hemos dejado pendiente absolutamente nada. Entonces ahora vamos a proceder a contestar algunas que ustedes han formulado. Tenemos acá de la UGEL Lampa. Dice, se ha sancionado a un docente con destitución del servicio por haber cometido actos de hostigamiento sexual. El docente sancionado interpone recurso de reconsideración, misma que no ha sido atendido dentro del plazo de ley. Ante ello presenta una carta notarial acogiéndose al silencio positivo al amparo del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Qué hacer al respecto y si corresponde a la comisión pronunciarse respecto al recurso de reconsideración? Bien, como se trata de un docente, a esta persona lo han procesado a través de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios de la OGEL Lampa y lo sanciona con destitución, pero la persona presenta recursos de reconsideración y el recurso de reconsideración es básicamente para presentar una nueva prueba diferente de la que él ha presentado en sus descargos, por ejemplo, del proceso disciplinario, y eso es la reconsideración. Y obviamente el recurso de reconsideración debe ser atendido por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, la Comisión Permanente. Porque ahí no estamos hablando de un problema de carácter legal, sino de un problema de documentos que está presentando nuevamente la persona. Ahora, en estos casos de acciones de personal, no cabe el silencio administrativo positivo, pero sí el silencio administrativo negativo. Entonces, la persona lo que debería presentar sería el silencio administrativo negativo, pero obviamente la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios de Docentes debe de analizar el recurso de reconsideración y verificar si efectivamente ha presentado algún documento que pruebe que sea diferente de todos los que ha presentado al momento de absolver su pliego de cargos. Y si eso fuera así, entonces tendrá que analizar para ver si es que es pertinente ese documento probatorio, lo cual es bastante difícil porque se trata de un delito de hostigamiento sexual. No sé cuál puede ser la prueba que presente la persona para que cambie totalmente un 180% el sentido del proceso investigatorio que se le haya realizado por el hostigamiento sexual. Pero bueno, como es un recurso de consideración, ese sería el procedimiento y el camino que debió haber seguido la Comisión Permanente. Gracias por la pregunta. Ahora vamos a la UGEL Hualgayoc. Dice, en el caso de hostigamiento sexual para docentes, ¿necesitamos el informe de los psicólogos? Bueno, en el caso de hostigamiento sexual, obviamente se necesita contar con los documentos que prueben eh, los hechos que son materia de la denuncia, y si hay necesidad de contar el informe de psicólogos, pues obviamente se debería contar con ella. Pero obviamente estos documentos que son necesarios deben ser requeridos y obtenidos en la brevedad posible, porque este tipo de denuncias de hostigamiento sexual o en general contra la libertad sexual contra menores, y sobre todo siendo estudiantes o alumnos, deben ser con la prontitud del caso, con la celeridad del caso, y siempre pensando en los principios del derecho administrativo, disciplinario o sancionador, porque no debemos estar supeditándonos a largos plazos, y eso a la finales va a hacer que las faltas se estén quedando impune y que los alumnos estén perdiendo
la atención del servicio educativo. Gracias por la consulta. Ahora vamos a la UGEL Recuay. La nulidad de oficio tiene efectos de responsabilidad administrativa de quien emitió la resolución. Por supuesto que tiene efectos de responsabilidad de la persona que emitió el acto resolutorio. Pero obviamente, cuando se trate de nulidades de oficio, y en estos casos, se tiene que hacer conocer a la persona a quien quien ha tenido a su cargo los informes técnicos o en todo caso la emisión de la resolución, es que para que haga sus descargos, porque tampoco se trata de declarar la nulidad de oficio solamente porque lo decide la autoridad. Está bien que inicie el proceso de la nulidad de oficio, pero hay que escuchar también a la persona involucrada. Y si no absuelve el cargo, en ese caso sí tiene pues responsabilidad administrativa por haber emitido un acto resolutorio que adolece de nulidad. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos ahora de la UGEL Tacna. ¿Qué hacer en caso de actos administrativos que no tienen fecha de expedición y no obra cargo de recepción del administrado? Que no tiene fecha de expedición. Bueno, obviamente eso tiene que, todo acto administrativo, toda resolución tiene que tener fecha de emisión, tiene número y fecha de emisión. Y en todo caso, eso diríamos que es un error material, pero eso se subsana y se indica la fecha que corresponde. Para eso van a ver entre los archivos que tienen de las emisiones de resoluciones que ya están registrados numéricamente, entonces verán pues, el número de resolución que tiene la anterior a la que no tiene fecha, con la posterior, para que determinen más o menos, de acuerdo a los informes emitidos, cuál es la fecha que le corresponde. ¿De acuerdo? Pero eso es subsanable. Y, por ejemplo, en ese caso, se conserva el acto administrativo. Esa es una figura típica de conservación del acto administrativo. Luego tenemos, gracias por la consulta a la UGEL Tacna, luego tenemos la UGEL Acobamba o Huancavelica. Si bien es cierto, el artículo 91.2 de la ley 29.941, ley de reforma magisterial, y el literal B del artículo 7 de la resolución viceministerial 091 dice que quien asumirá el cargo de secretario técnico o un representante de la oficina de personal de la instancia de gestión educativa descentralizada profesional en derecho, quien actúa como secretario técnico, en el caso que esto no se cumpla, es decir, que no sea un profesional en derecho, ¿puede ser nulo todo lo actuado? Por supuesto que sí, puede ser nulo todo lo actuado, porque la norma dice que el segundo miembro de la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios para Docentes es un profesional de derecho, o sea, es un abogado. Pero esta persona depende de la Oficina de Recursos Humanos. Pero no es que sea el abogado que trabaja en recursos humanos, sino que es una persona que se ha contratado específicamente para que forme parte de la Comisión Permanente de Procesos Admitidos Disciplinarios. Y si no es el abogado y otra persona es el que está haciendo la labor de secretario técnico, por ejemplo, un estudiante de derecho o un bachiller, eso no es correcto, no es legal, porque la norma no dice eso. La norma dice profesional de derecho que sea un abogado. ¿De acuerdo? Bien. Gracias por la consulta. ¿No hay más? Bien. Bien, entonces hasta aquí absorberemos las consultas y todas aquellas otras preguntas que sigan formulándolos, con mucho gusto se les recepcionará y les estaremos contestando. Pero por favor, hagan la encuesta de satisfacción para poder atenderles sus requerimientos. Muchas gracias por la atención prestada y estaremos ya en otro momento comunicando nuevamente con ustedes. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos. Continuamos la videoconferencia del día de hoy, agradeciendo anticipadamente a la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada por ver conveniente la participación de la oficina de OTEPA el día de hoy, agradeciendo en nombre de la directora y jefa de la OTEPA, Ana Pari Morales, por esta participación. Mi nombre es Luis Postillo Vidal, abogado de la oficina de OTEPA, y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas inquietudes y reflexiones respecto a los precedentes vinculantes que ha dictado el Tribunal de Servicio Civil a través de sus resoluciones de sala plena durante este presente año 2019. Tengamos en cuenta que estamos hacia finales de septiembre de 2019 y tenemos
3 precedentes vinculantes en el presente año, ¿sí? Sobre todo los dos últimos que vamos a tratar y mencionar son los que tienen mayor impacto en lo que respecta a los procesos disciplinarios que propiamente el primero, porque el primero, como ya lo veremos a continuación, únicamente se delimita a conceptualizar lo que constituye la negligencia en el desempeño de las funciones. Y esto es básicamente a una falta de la ley de servicio civil y por lo tanto está limitado los alcances a ese tipo de falta. En cambio, los otros precedentes sí tienen un ámbito de aplicación mucho más amplio, ¿ok? Porque estamos hablando de procesos disciplinarios en el marco de la ley de reforma magisterial. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a compartir con ustedes unas diapositivas que hemos preparado el día de hoy, justamente para que puedan seguirnos en el análisis que vamos a realizar. ¿A quién va dirigida esta videoconferencia? Bueno, a todos los integrantes de las comisiones de procesos administrativos disciplinarios, permanentes o especiales, especialistas, directores, jefes de la de recursos humanos o abogados también que prestan apoyo a estas oficinas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tenemos dos objetivos el día de hoy. El primero, obviamente, explicar los alcances de los precedentes de observancia obligatoria que ha establecido el Tribunal del Servicio Civil durante el presente año 2019. Y el segundo es orientar a los operadores de los procesos administrativos disciplinarios de las DRE-UGEL a nivel nacional sobre la forma de aplicación de estos precedentes en los procesos administrativos disciplinarios que vienen siguiendo al día de hoy. Recordemos entonces que en el texto único ordenado de la Ley 27.444, la Ley de Procedimiento Administrativo General, el texto único es aprobado este año con Decreto Supremo 004-2019, JUS, que en su artículo 5 del título preliminar, numeral 2.8, nos habla sobre las fuentes del procedimiento administrativo, ¿ok? Una de esas fuentes del procedimiento administrativo son justamente las resoluciones emitidas por tribunales estableciendo criterios interpretativos de alcance general y debidamente publicadas que generan precedente administrativo y agotan la vía administrativa. ¿Eso qué quiere decir, amigos míos? Que cuando un tribunal, por ejemplo, el Tribunal de Servicio Civil, dicta un precedente administrativo, este precedente administrativo como tal es fuente de todo procedimiento administrativo y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento. Y contra este tipo de decisiones no es posible interponer recurso administrativo alguno porque agota la vía administrativa. ¿Ok? Entonces, lo único que nos queda a nosotros como administración es seguir estos precedentes administrativos tal y cual lo está señalando, en este caso, el Tribunal del Servicio Civil. Si examinamos, por ejemplo, el reglamento del Tribunal del Servicio Civil, que ha sido aprobado por Decreto Supremo 008-2010 PCM, vamos a encontrar en su artículo 4, último párrafo, que los pronunciamientos que así determine la sala plena del tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria. ¿Y esto qué significa? Que el Tribunal del Servicio Civil tiene la habilitación legal para emitir estos precedentes de observancia obligatoria, obviamente en todo lo que sea materia de competencia del Tribunal del Servicio Civil. Y sobre eso debemos recordar, a partir del 1 de julio del año 2016, el Tribunal del Servicio Civil tiene alcance nacional para resolver en segunda instancia administrativa todos los recursos de apelación contra decisiones que emanan de procesos administrativos disciplinarios. ¿Ok? Y a partir del 1 de julio del 2019, hace algunos meses atrás, el Tribunal de Servicio Civil tiene alcance nacional para emitir pronunciamiento en segunda instancia administrativa sobre todas las demás materias que es competencia de él. Esto es acceso, permanencia o término de la relación laboral. Entonces, hay que tener en cuenta esos criterios para poder saber que mañana más tarde puede editar precedentes de observancia obligatoria, no solamente sobre el régimen disciplinario, sino también sobre otras materias de las cuales es competente ya el Tribunal del Servicio Civil a nivel nacional. ¿Dónde podemos ubicar esos precedentes? ¿No? Yo soy nuevo y no conozco qué es el Tribunal de Servicio Civil. Amigo mío, todo está en Internet, ¿ok? Entonces, podemos entrar a cualquier navegador que ustedes utilicen, que tenga acceso a Internet, obviamente, entramos a la página de Servir, www.servir.gov.p, y en el enlace del tribunal podemos hallar lo que son los precedentes como se está mostrando en la pantalla que hemos colocado a continuación.
y ahí van a poder, para el año 2019, apreciar a cabalidad el texto íntegro de los 3 precedentes que ya ha emitido este tribunal. Empezamos entonces con el primer precedente de observancia obligatoria, que es sobre la aplicación del principio de tipicidad en la imputación de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones. No todo el contenido de la resolución es precedente vinculante. Esto lo resuelve justamente el Tribunal del Servicio Civil en todas las resoluciones. Solamente hay ciertos criterios o considerandos o fundamentos de esta resolución que son obligatorio su cumplimiento. En el caso de este precedente aprobado por resolución 001-2019 de Servir, tenemos que los que son de observancia obligatoria son los fundamentos 15, 22, 31, 32, 33, 39, 40 y 41. Este precedente fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el día 1 de abril del 2019. Muy brevemente, porque ya lo hemos tratado también en una videoconferencia anterior, ¿cuál es el resumen de estos criterios vinculantes? En el fundamento 15, lo que nos dice que tenemos que tener cierto orden al momento de que nosotros hacemos una imputación. Para poder hacer una imputación de cargos, lo primero que nos va a servir siempre, siempre por jerarquía normativa, va a ser la ley. Y después, obviamente, su norma de desarrollo, el reglamento, y así sucesivamente siguiendo lo que ya todos conocemos como esa pirámide jurídica que nos hablaba Kelsen de el desarrollo normativo hasta aplicar las directivas, normas internas de la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el orden que también el Tribunal de Servicio Civil nos dice que debemos tener siempre en cuenta. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces no explicamos ese orden al momento que tratamos de imputar el incumplimiento de algún deber. ¿Por qué? No nos basamos en la ley, sino que nos vamos a una norma interna. Y es algo que el Tribunal de Servicio Civil está diciendo, un momentito, para poder hacer esta labor, empieza primero por lo que es la ley, la norma de desarrollo, y así sucesivamente hasta que lleguemos a ese estrato en el que estén los reglamentos internos de trabajo, el reglamento de organización de funciones, el manual de organización de funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que este precedente justamente tiene que ver con la negligencia en el desempeño de funciones y por lo tanto es importante saber dónde, en qué marco normativo se encuentran las funciones del servidor al cual justamente le vamos a atribuir el carácter de negligencia. En el fundamento 22 nos dice que debemos precisar cuál es la norma infringida, y esto es algo que siempre nos dice el tribunal. Si tú no me precisas cuál es la norma que está infringiendo, estás que atentando contra el principio de tipicidad, porque yo no puedo imputarle a una persona una falta si es que previamente yo no he determinado cuál es el deber en general que estaría infringiendo la persona. Y entonces eso es lo que también nos señala en el fundamento 22. En el fundamento 31, cuando le imputes negligencia, tienes que especificar cuáles son las normas complementarias a las cuales te vas a remitir. Y es que simple y llanamente, en algunos casos, encontramos que le decimos, te atribuyo negligencia porque tú como abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica tenías el deber de revisar que la norma que estás aplicando en tu informe esté vigente. Un momentito, pero ¿dónde estamos sacando o concluyendo que ese es el deber o la función de ese abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica, por ejemplo? Entonces, cuando no hacemos justamente una remisión a alguna norma específica para atribuirle el carácter de negligencia, es por lo que nosotros también estamos afectando no solamente el principio de tipicidad, sino también el debido procedimiento. En el fundamento 32 nos detalla algo muy importante. ¿Qué son funciones? Funciones son aquellas tareas, actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor sometido a procedimiento disciplinario, descritas en documento de gestión u otro documento. ¿Ok? Y ese documento de gestión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al documento de gestión de la actividad de la propia entidad. Estábamos hablando en un momento, por ejemplo, del reglamento de organización de funciones, del manual de organización de funciones, reglamento interno de trabajo, etc. U otro documento también nos habla el tribunal. ¿Qué otro documento puede estar especificadas esas funciones? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación, las funciones están detalladas en lo que son los términos de referencia en los contratos CAS, por ejemplo, que salen en la convocatoria pública y detallan cuáles son las funciones que tiene este perfil de puesto al cual estoy convocando como un servidor. Y este TDR forma parte del contrato administrativo de servicios que suscribimos una vez que nos vinculamos con la entidad. Por ejemplo, otro ejemplo de dónde nacen estas funciones tiene que ver con los documentos internos que puede emitir el mismo jefe o director del área a la cual pertenecemos.
en la cual, a través de un memorándum, nos puede asignar, por ejemplo, una función, obviamente, acorde a nuestra labor. En un caso concreto, por ejemplo, en mi caso de abogado de OTEPA, yo tengo dentro de mi TDR una última cláusula que me dice que yo, entre mis funciones, tengo otras que me encargue la jefatura conforme a mi perfil del puesto. Y si la jefatura de OTEPA me envía un memorándum y me dice, en función a este inciso, a este párrafo de mi TDR, que también debo hacer, por ejemplo, un informe de cuántas personas están conectadas en las videoconferencias que estamos dando mensualmente, yo tengo que hacer ese informe porque es parte de mi labor, ¿ok? Pero no se debe desnaturalizar esta cláusula abierta, si se quiere, para asignar funciones ajenas al propio objeto del contrato o prestación de servicio. Porque, por ejemplo, y siguiendo en mi caso, yo como abogado de TEPA no tendría supeditado la obligación de poder hacer, por ejemplo, un informe contable respecto a, por ejemplo, el dinero que ha asignado PRONIET a las instituciones educativas a nivel nacional en el año 2018. ¿Por qué? Porque es algo ajeno a mi función, porque yo soy abogado, no soy contador, y yo no trabajo para PRONIT, yo trabajo para el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, quiero que aclaremos esto. Las funciones que se le atribuyen al servidor tienen que ser justamente aquellas que emanan de los documentos que tenga la entidad, de lo que señala la ley, señala el reglamento, la directiva o cualquier otro documento de gestión interna, inclusive también a través de los memorándum que pueda dictar el superior. Pero siempre y cuando esta orden o este mandato para alguna función en específica del servidor fluya, digamos, del contexto general en el cual se vincula el servidor con la entidad. No puede ser algo ajeno a su función, ¿sí? Por poner un caso extremo, yo a un docente que lo contrato para que preste servicios en un colegio de educación secundaria, no le voy a ordenar a través de un memo que también sea el encargado de barrerme el piso en la UGEL, por ejemplo, ¿ok? Eso es algo que es contrario a la función por la cual es contratado. Fundamento 33. Las funciones son aquellas actividades o labores vinculadas al ejercicio de las tareas en un puesto de trabajo descritas en los instrumentos de gestión de cada entidad. Esto es simplemente un desarrollo del fundamento anterior. Fundamento 39. Debe identificarse si la conducta que configura falta es generada por una omisión o una acción. La omisión debemos recordarla, amigos míos, como aquella ausencia de la labor que yo como servidor tenía que hacer y pude hacer, pero no lo hice. ¿Ok? No podemos decir que hay omisión en una función si es que yo no podía ser capaz de realizarla. Por ejemplo, a mí no me pueden decir que omito mi deber en emitir un informe el día de hoy si es que, por ejemplo, el día de hoy yo estoy gozando de vacaciones. ¿Ok? Esa omisión en el ejercicio de un deber solamente se supedita cuando el servidor o la servidora tenía la aptitud legal para poder hacerlo, pero no lo hizo. ¿Ok? Esa es una omisión en las funciones. Y lo otro, lo tipo de falta, es por acción. Obviamente cuando hago alguna acción que es contraria a derecho. Fundamento 40. Si se imputa negligencia, debe precisarse cuál es la conducta si esta se comete por acción o omisión, y en algunos casos puede ser acción u omisión a la vez, debiendo señalarse en cada supuesto cuáles son las funciones que se realizaron de forma negligente y la norma en la cual éstas se describen. Esto es básico, ¿ok? Yo para poder atribuir negligencia a un servidor, lo primero que tengo que decir es cuáles son las funciones que tiene ese servidor, en dónde nacen estas funciones que tiene ese servidor, para poder decir que el incumplimiento de estas funciones, sea por acción u omisión o por acción u omisión a la vez, constituyen falta de negligencia en el desempeño de las funciones. Fundamento 41. No es correcto utilizar disposiciones que contienen obligaciones, deberes y prohibiciones con la negligencia en el desempeño de funciones, ni invocar el 98.3 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil como si se tratara de una falta independiente. Se han visto casos en los cuales en los informes técnicos utilizan este 98.3 del Reglamento General que describe, ilustra lo que es una falta por omisión y dicen que eso tipifica la falta por omisión, cuando eso no es así. ¿Ok? Lo único que hace es como una suerte de doctrina, si se quiere. Oye, la falta por omisión es esto. Nada más. No tipifica una falta por omisión y es erróneo que en nuestros informes de precalificación o los técnicos instructores digamos que el servidor ha incurrido en la falta tipificada en el artículo 98.3 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, porque eso no es una falta. ¿Ok?
Y es algo que también está estableciendo el Tribunal de Servicio Civil con carácter de precedente. Así que hay que aplicarlo. El segundo precedente que ha establecido el Tribunal de Servicio Civil es sobre la nulidad de oficio de actos administrativos emitidos dentro de un procedimiento administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. ¿Ok? Entonces, desde aquí tenemos ya una primera alerta. Este segundo precedente solamente es aplicable a los procedimientos disciplinarios en el marco de la Ley de Servicio Civil. Y por ahí no va a faltar alguna pregunta que me diga, pero yo no puedo declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo emitido en un procedimiento disciplinario en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. La respuesta es sí, no hay ningún problema. Lo único que estoy delimitando es el alcance que tiene este precedente y no la imposibilidad de aplicar el mismo a los procedimientos de la Ley de Reforma Magisterial. ¿Por qué? Porque el supuesto es exactamente el mismo, tal y como lo veremos a continuación. En la resolución 002-2019 aplican como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 13, 28 y 29. Recordemos que este precedente ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 8 de septiembre del 2019. Esto es poco más de un mes atrás. En el fundamento 13, ¿qué nos dice? El acto que dispone el inicio de un PAT no es un acto de administración interna, sino un acto administrativo. Y es un acto administrativo que inicia un trámite. Y como tal, como acto administrativo que es, puede ser revisado de oficio por la propia administración. Eso es claro. Tanto en la Ley de Servicio Civil como en la Ley de Reforma Magisterial, los actos que inician un proceso administrativo o procedimiento administrativo disciplinario no dejan de ser actos administrativos y como tal se sujetan a las reglas generales de los actos administrativos que ya explicó anteriormente el doctor Víctor Inga en su exposición. Fundamento 28. La autonomía que tienen las autoridades del PAT no significa que no se encuentren subordinadas a sus superiores inmediatos de tenerlos, conforme a la línea jerárquica establecida en los instrumentos de gestión de cada entidad. Eso también es muy claro, amigos míos. Si yo soy un jefe de abastecimiento, por ejemplo, en alguna UGEL, ¿acaso yo, conforme a mi reglamento de organización y funciones de la UGEL, no estoy supeditado a alguna dirección, oficina o instancia? Sí. En algunos casos me podrán decir, estoy subordinado al jefe de administración o al director de administración. Sí, si está así dibujado, esquematizado en su reglamento de organización y funciones, así será. En otras podrá decirme, no, yo soy subordinado directamente conforme a mi ROF al director del OGEL. Muy bien, pero siempre va a haber esa línea jerárquica, ¿ok? Y esa línea jerárquica no se pierde porque seamos autoridades en un proceso administrativo disciplinario, porque no dejamos de ser justamente ese tipo de servidores. Y ese tipo de decisiones que nosotros emitimos dentro de un proceso disciplinario no dejan de ser revisables por nuestros superiores. Fundamento 29. Cuando en el trámite de un proceso administrativo disciplinario bajo la Ley de Servicio Civil se incurra en vicio que genere su nulidad, el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto viciado puede declarar la nulidad de oficio. Y si no está subordinado a un superior, puede declararlo en oficio de su propio acto. ¿Y eso qué significa, amigos míos? Que si nosotros emitimos un acto administrativo viciado y nosotros nos damos cuenta de este vicio ya al momento de la etapa final del procedimiento, nosotros podemos decir, ¿sabes qué, superior? Yo me equivoqué, ¿ok? Yo cuando emití ese acto administrativo me equivoqué porque dije que, por ejemplo, era una falta de el artículo 86 de la Ley de Servicio Civil cuando en el artículo 86 no establece faltas. ¿Okay? Tenía que citar el artículo 85, por ejemplo, el literal de la negligencia del desempeño de funciones, pero no lo hice así. Cometí un error al momento de emitir ese documento, ese acto administrativo de inicio del proceso disciplinario, y eso genera la nulidad de todo. Por ende, superior, inmediato mío, te pido que anules esta resolución, este acto administrativo, viciado para que pueda emitir un nuevo acto administrativo que obviamente corrija la deficiencia que he advertido, porque todo vicio al principio de legalidad va a generar como consecuencia la nulidad de lo actuado. Así es simple, amigos míos. Para poder fundamentar la nulidad del acto administrativo, lo que simplemente tenemos que tener en cuenta es cuál es el vicio a la legalidad. ¿Ok? Como servidores públicos nos supeditamos al principio de legalidad. Todos nuestros actos están supeditados al ejercicio adecuado al principio de legalidad. Y si nosotros nos excedemos en estas funciones que nos confiere la ley, obviamente estamos generando un vicio que genera la nulidad. Ese fue el segundo precedente. El tercer precedente es el más polémico que hemos podido revisar y establece los plazos de prescripción de la potestad disciplinaria en el marco de la ley de
reforma magisterial y su reglamento, ¿ok? Y este precedente entonces lo tenemos aplicable para los procedimientos disciplinarios en el marco de la ley de reforma magisterial. Por ahí me podrán preguntar, ¿pero este precedente también puede aplicarse a los procedimientos de la ley de servicio civil? Ahí sí la respuesta tajante es no. ¿Por qué? Porque en este precedente sí establece criterios que solamente son aplicables por su naturaleza a los procesos disciplinarios en el marco de la ley de reforma magisterial. Y esto es así debido a que en este precedente lo que nos están haciendo es aplicando supletoriamente normas que no están recogidas en la ley de reforma magisterial para establecer plazos de prescripción, que en el caso de la ley de servicio civil ya lo tienen en el artículo 94 y por lo tanto no es posible que apliquemos estos criterios de precedente a los casos de la ley del servicio civil. Nuevamente, porque en la ley de servicio civil ya tienen esos plazos establecidos en una norma legal. En esta resolución nos dice que son precedentes administrativos los fundamentos 28, 29, 35 y 37. También fue publicado este precedente el mismo día 8 de septiembre del 2019. En el fundamento 28, ¿qué nos dice? Para determinar la prescripción de un proceso administrativo disciplinario contra docentes conforme a la ley de reforma magisterial, se aplica un plazo de un año previsto en el artículo 94 de la ley de servicio civil, contado a partir de la notificación de la resolución de inicio del PAD, dada su supletoriedad. Y entonces, nótese que en el fundamento 28 ya nos está estableciendo un plazo de prescripción. El artículo 94 de la ley de servicio civil nos dice que ningún procedimiento administrativo disciplinario puede exceder de un año, si no prescribe esa posibilidad. Y entonces, lo que nos está diciendo, para los casos de la ley de reforma magisterial, también se tiene que aplicar supletoriamente este plazo de la ley de servicio civil de que no puede transcurrir más de un año de duración del proceso administrativo disciplinario. ¿Y desde cuándo inicia un proceso administrativo disciplinario como tal? Desde su notificación de la resolución de inicio al procesado. A partir de ahí, de la fecha de notificación en adelante, no puede transcurrir más de un año. ¿Y hasta cuándo es que se compute ese año? Pues hasta la emisión de la resolución final, en la cual se diga que lo sancionan a la persona o que lo absuelve. Fundamento 29. Forma parte de la garantía o todo debido procedimiento el cumplimiento de los plazos establecidos para la duración del PAD y sus diferentes etapas, con la consiguiente responsabilidad administrativa de las autoridades competentes que inobserven dicho plazo. Básicamente lo que nos dicen, si no cumple los plazos que establece la ley, te genera responsabilidad. Fundamento 35. El plazo de prescripción para la determinación de la existencia de falta a los docentes es de 4 años, conforme a la aplicación supletoria del artículo 252 del texto único ordenado de la ley 27.444, el cual inicia su cómputo desde la comisión de la acción o desde su cese, si fuese una falta continuada, debiendo seguir además la regla de suspensión de dicho plazo cuando inicia el PAD, así como su reanudación si se mantuviese paralizado por más de 25 días hábiles. Esto lo vamos a explicar después en un ejemplo que vamos a poner cuando terminemos de narrar los fundamentos, pero básicamente lo que nos dice es, para poder establecer tú como administración que el servidor es responsable del hecho que le estás imputando título de cargo, no te puedes exceder de 4 años, ¿ok? Porque si te excedes de 4 años, prescribe esa posibilidad que tienes como administración de poder deslindar esa responsabilidad a ese servidor, ¿ok? Pero, a diferencia de los demás casos, yo te estoy diciendo que ese plazo se suspende una vez que inicia el proceso disciplinario, porque debo entender que tú ya estás ejerciendo algún tipo de acciones administrativas para determinar justamente si el servidor al cual le estás abriendo proceso es responsable o no responsable del hecho que le estás imputando. Y entonces, yo suspendo ese plazo de prescripción de 4 años siempre y cuando tú estés como administración realizando ese tipo de acciones, diligencias necesarias para poder deslindar esa responsabilidad. Pero si tienes paralizado el expediente más de 25 días hábiles, entonces se reanuda ese plazo de prescripción que había suspendido y seguimos computando el tema de los 4 años. Esto, sinceramente, es bastante peligroso, ¿ok? Porque sabemos muy bien, quienes trabajan en comisión de proceso, que tienen expedientes meses sin impulso alguno, ¿ok? Algunos podrán decir, pero estoy esperando un documento de la fiscalía que he pedido el año pasado y hasta ahorita no me llega. Eso no es causal de justificación para el Tribunal de Servicio Civil, dicho sea de paso, para el Ministerio de Educación, respecto a la paralización de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿ok?
tenemos que actuar las pruebas que tenemos y tenemos que hacerlo dentro de los plazos legales, incluyendo justamente esos casos tan especiales como el hostigamiento sexual, porque recuerden ustedes que esos plazos ahora se han reducido a la mitad con la vigencia de ese Decreto Supremo 014 de 2019 mismo, ¿ok? Entonces, no es posible, amigos, no es posible que nosotros justifiquemos la paralización de los procedimientos disciplinarios por pedidos que hacemos, por ejemplo, al Ministerio Público o a otra entidad, o he pedido que se someta a una evaluación psicológica y hasta que lo atienda el Ministerio Público ha pasado 6 meses más. No podemos utilizarlo como justificante ese tipo de acciones, porque los plazos van a ir en contra nuestra, ¿ok? Tenemos que actuar nuestras propias pruebas. Fundamento 37. No es aplicable el plazo de 3 años para la prescripción de la potestad para el inicio de un proceso administrativo disciplinario que establece en el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil al procedimiento administrativo disciplinario de la Ley de Reforma Magisterial, ya que el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial ya contiene un plazo de prescripción para ese supuesto en el artículo 105. Básicamente, ¿qué nos está diciendo? Una incongruencia respecto al fundamento anterior. ¿Y esto por qué? Porque en el fundamento anterior nos dijo que para que tú determines en un proceso disciplinario contra un docente, la responsabilidad de ese docente tienes 4 años, ¿ok? Y esto aplicado supletoriamente el texto único ordenado de la ley 27/44. En el fundamento 37 lo que nos dice, para que tú inicies un PAD, no aplicas el artículo 94 de la ley de servicio civil a los procedimientos de la ley de reforma magisterial. Porque este artículo establece un plazo de 3 años. Y este plazo de 3 años es imposible que tú lo apliques a los procesos disciplinarios de la ley de reforma magisterial, ya que el artículo 105 ya contiene un plazo de prescripción para ese supuesto. Y si esto fuese así, justamente no se entendería lo que he dicho en el fundamento anterior, de por qué aplicamos el plazo de 4 años para la determinación de la responsabilidad de ese servidor, y el mismo Tribunal de Servicio Civil nos dice, pero no le apliques el de 3 años. Básicamente nos dice, ¿puedes aplicar el de 4? No, perdón, debes aplicar el de 4 años, porque yo lo digo en un procedimiento de observación obligatoria, pero no apliques el de 3. Es lo que hace el tribunal y es lo que nos está diciendo que debemos seguir para lo que es la determinación de la responsabilidad administrativa contra los servidores en el marco de la ley de reforma magisterial, ¿ok? Pero digamos que acá nos ayuda en el sentido de que el artículo 105.1 del reglamento de la ley de reforma magisterial nos aclara que el plazo de prescripción se computa distinto para el inicio de un proceso administrativo disciplinario. Y para el inicio del proceso administrativo disciplinario nos dice de que cuenta ese plazo de prescripción desde que la comisión de procesos pone a conocimiento del titular de la instancia el informe preliminar, justamente recomendando el inicio del proceso disciplinario. Desde la fecha de recepción del titular de la instancia de ese informe preliminar, tienes 1 año hasta la notificación de la resolución del inicio del proceso disciplinario. ¿Ok? En algunos casos pasan solamente días, en otras semanas y por ahí alguno que otro, algún mes o 2. ¿Ok? Pero es muy raro que no se dé dentro del año. Entonces, como que esa situación nos ayuda a que los procesos no prescriban por esta causa. Ahora vamos a poner un caso que nos va a ayudar a poder entender un poco mejor este tema de los plazos que nos está hablando este último precedente del Tribunal del Servicio Civil. Cualquier duda o comentario la pueden ir haciendo ahorita a través del chat para poder absolverla en el intermedio. Veamos. Con fecha 10 de abril de 2017 ingresó la denuncia al UGEL X indicando que el docente Luis cometió actos de violencia física en agravio de sus estudiantes el día 15 de diciembre del 2016. Ojo con esto, el 15 de diciembre de 2016 sería entonces la fecha de comisión de los hechos, ¿sí? Durante la realización de una clausura del año escolar 2016, siendo testigos de los hechos, todos los asistentes a dicho evento, padre de familia, alumnos, otros docentes, personas de servicio, etcétera, 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 ¿ok? La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de esta UGEL emite un informe preliminar el 25 de julio del 2017. ¿Ok? 25 de julio de 2017 emite el informe preliminar. Obviamente recomienda en la instauración del proceso disciplinario y es puesto en conocimiento del titular de la instancia el 26 de julio del 2017. Es el titular de la instancia quien emite la resolución de inicio de proceso disciplinario el día 5 de agosto del 2017 y la notifica al procesado el 30 de agosto del 2017. ¿Habrá prescrito esa posibilidad de iniciar un proceso disciplinario, de determinar la responsabilidad del servidor? Veamos a continuación. Como decíamos en el caso, el 15 de diciembre es la fecha de comisión del hecho. El día 10 de abril ingresa esa denuncia a la UGEL. El día 25 de julio del 2017, la comisión emite ese informe preliminar.
El día 26 de julio, la comisión comunica ese informe preliminar al titular de la instancia. El día 5 de agosto, el titular de la instancia emite la resolución de instauración y el día 30 de agosto notifica esa resolución al procesado. Entre la fecha en la cual la comisión pone al conocimiento del titular de la instancia su informe preliminar hasta la fecha de notificación al procesado, ¿cuánto ha transcurrido? Siguiendo el esquema, vemos que del 26 de julio del 2017 al 30 de agosto del 2017 habrá transcurrido casi un mes. ¿Ok? Casi un mes. Y entonces, si el plazo que nos está estableciendo el artículo 105.1 del reglamento de la ley de reforma magisterial nos dice que el plazo no puede ser mayor a un año o 12 meses y solamente ha transcurrido poco más de un mes, ¿qué significa? Número uno, que lo hemos hecho dentro del plazo legal y por lo tanto no ha prescrito. Y número dos, que en el eventual caso que el Tribunal de Servicio Civil nos diga nulo todo lo actuado y vuelve a hacer, tendríamos que descontar de los 12 meses que nos da la ley, poco más de un mes del plazo que ya ha transcurrido para poder saber que tenemos casi 11 meses todavía como para poder nuevamente instaurar un proceso administrativo disciplinario contra esta persona en el eventual caso en el que el tribunal anule el proceso disciplinario. Cuando nosotros ya tenemos el deslinde de la responsabilidad administrativa y el inicio del proceso disciplinario, tenemos que tener en cuenta ahora, conforme al precedente, un nuevo plazo. ¿Y cuál es ese nuevo plazo? El de duración del proceso disciplinario. Y esa duración del proceso disciplinario nos dice que no puede ser mayor a un año. Cuando nosotros tenemos en consideración que el proceso disciplinario no puede ser mayor a un año, lo único que nos queda es, obviamente, correr con los plazos y tratar de no incidir en la prescripción, actuar todos los medios probatorios que nos sean posibles y emitir ese informe final con la resolución final respectiva dentro de ese año. Pero este precedente también nos hablaba, recuerdan, de ese plazo de 4 años para poder determinar la responsabilidad de un servidor. Y ese plazo de 4 años lo computa desde la fecha de comisión de los hechos. Y entonces, conforme al ejemplo, habíamos dicho de que los hechos habían sucedido el 15 de diciembre del año 2016. ¿Y eso qué significa? Que solamente podríamos determinar la responsabilidad de ese servidor hasta el 14 de diciembre del 2020, ¿ok? Porque al 15 de diciembre de 2020 habrían transcurrido exactamente 4 años. Y a esa fecha habría operado la prescripción que nos habla justamente este precedente de observancia obligatoria conforme al artículo 252 del texto único ordenado de la ley 27444. En puridad, ¿esto nos debe preocupar? Solamente en el supuesto en que esté yendo y viniendo el proceso por nulidades ante el Tribunal de Servicio Civil y viceversa, ¿sí? Porque es la única forma en la cual debemos entender que el proceso se puede dilatar tanto. Y en un proceso regular, ¿debería preocuparnos este plazo? No. ¿Y eso por qué? Porque nosotros ya tenemos un plazo sobre cuestas. Recuerden que anteriormente les mencioné que el plazo de duración del proceso disciplinario no puede exceder de un año, ¿ok? Y si en el ejemplo nosotros estamos diciendo que está iniciando este proceso hacia fines de agosto del 2017, significa que máximo podríamos terminar ese proceso hacia fines de agosto del 2018. O sea, no nos tenemos que preocupar de ese plazo del 2020. ¿Por qué? Porque ya hace años ya había prescrito si es que nos demoramos tanto en la duración del procedimiento. Pero ojo, estamos hablando de un procedimiento que está siguiendo esas pausas, pero sin una nulidad de por medio, ¿ok? Sin una intervención de una segunda instancia administrativa que nos retrotraiga todo. Porque ese lapso en lo que se emite la resolución, se notifica, apela, resuelve el tribunal, puede transcurrir entre uno y otro como un año tranquilamente. ¿Ok? Y ese plazo no es justamente utilizable para este plazo de prescripción que estábamos mencionando, pero sí podría serlo respecto al de la determinación de la responsabilidad de 4 años que nos establece justamente el Tribunal de Servicio Civil con este nuevo precedente. Con el inicio del proceso disciplinario, con la notificación a procesados de la resolución de instauración, estamos suspendiendo este plazo de prescripción de 4 años. Recuerden que también el tribunal nos está diciendo que esta suspensión puede ser levantada si es que observa de nosotros que no estamos dando el impulso al procedimiento dentro de un plazo de 25 días hábiles, ¿ok?
Si pasan más de 25 días hábiles sin que nosotros demos impulso al procedimiento, lo que va a hacer es que se reanude ese plazo que había sido suspendido y continúe el tema del cómputo de plazo de 4 años. Finalmente, si tomamos en consideración que el PAT inició justamente el 30 de agosto del 2017 y este proceso disciplinario sigue su trámite, solamente podríamos culminarlo con una decisión final hasta el día 30 de agosto del 2018, porque si no, prescribiría conforme al artículo 94 de la Ley del Servicio Civil. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo se aplican los plazos de prescripción dentro de un proceso disciplinario, no solamente para el inicio de un proceso disciplinario, no solamente para la duración del proceso disciplinario, sino también entre la comisión, la fecha de comisión del hecho y la determinación de la responsabilidad de este servidor. ¿Ok? Son 3 plazos de prescripción que ahora nosotros tenemos que ver en todos los procesos disciplinarios en el marco de la Ley de Reforma Ministerial. Cualquier consulta o comentario adicional la pueden dirigir, como siempre, a mi correo, a mi anexo. Estaré siempre llano a atenderlos en lo que importa a las competencias de la OTEP. Vamos a hacer ahora un breve receso de un espacio de unos 5 minutos para poder ir recabando sus inquietudes sobre los temas que hemos tenido a bien compartir con ustedes o cualquier otro tema relacionado al régimen disciplinario que necesiten que pueda ser dilucidado por mi persona. Hasta este momento hacemos una breve pausa y continuamos a continuación. Muy buenos días a todos y todos. Continuamos entonces con el desarrollo de la videoconferencia para el día de hoy, absolviendo sus consultas que nos han hecho vía chat. Por favor, les recordamos que llenen la encuesta de satisfacción para poder recoger sus inquietudes, pasarle las diapositivas que han sido usadas en la videoconferencia del día de hoy, tanto por el doctor Inga como mi persona, y también para que puedan tener conocimiento de la solución a las consultas que vamos a ir desarrollando, no solamente las que tenemos y vamos a leer a continuación, sino también de otras que, debido al tiempo, no vamos a poder resolver, pero que nos encargaremos de formular las respuestas por escrito, ¿sí? Todo lo van a encontrar en el portal de de EduTalentos. Empezamos entonces con las respuestas a sus consultas. Empezamos con la UGEL Jauja. La Dirección Regional de Educación, con acto resolutivo, declara nulo la resolución directoral local que resuelve sancionar con amonestación a un docente. La UGEL se encuentra obligada a cumplir el mandato o qué acciones administrativas y o legales se deben realizar. Bien, amigos, la UGEL, al recibir esta resolución de la Dirección Regional de Educación, lo que tiene que hacer es justamente lo que ordena el superior. Si le dice nulo y vuelve a hacer todo desde el inicio, tenemos que hacerlo todo desde el inicio. Si nos dice nulo, solamente la sanción de amonestación, porque tú no podías imponer una sanción de amonestación frente, por ejemplo, a un caso de hostigamiento sexual, y por eso yo te anulo, para que tú sigas el procedimiento debido, entonces nosotros tenemos que seguir el procedimiento debido, ¿no? Al ser un caso de hostigamiento sexual, no podía sancionarlo con una amonestación porque la única sanción imponible para ese tipo de faltas muy graves es la destitución. Es solamente un ejemplo, pero a lo que quiero llevar es que tenemos que cumplir lo que nos ordena el superior. UGEL Lampa. Se ha sancionado a un docente con destitución del servicio por haber cometido actos de hostigamiento sexual. El docente sancionado interpone el recurso de reconsideración, mismo que no ha sido atendido dentro del plazo de ley. Ante ello, presenta una carta notarial acogiéndose al silencio positivo, al amparo del artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué hacer al respecto? Y corresponde a la comisión pronunciarse respecto al recurso de reconsideración. Sobre su primera pregunta, sobre el acogimiento que está haciendo al silencio administrativo positivo, la comisión como tal o la OGEL como tal no tiene nada que hacer. El silencio administrativo, recuerden que es un derecho del administrado conforme lo regula justamente la Ley de Procedimiento Administrativo General. En el caso puntual de los recursos, recuerden que los recursos están sometidos a silencio administrativo negativo. Eso está justamente en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y entonces, cuando yo quiera aplicar el silencio positivo, bueno, a ver dónde es que lo consigue el silencio positivo, porque la ley no lo ampara. Tendrá que formular, si es que se acoge el silencio positivo de su recurso de reconsideración, la apelación correspondiente por, no sé, por
algún tipo de acto administrativo que puede emitir la UGEL en consideración a la ejecución de ese acto administrativo que estaría impugnando. El silencio administrativo lo que genera justamente es una resolución ficta, si se quiere, ¿sí? Pero esta no es justamente a conveniencia de la persona que lo pide, porque si no todo sería silencio positivo, no habría silencio negativo. El silencio positivo solamente se aplica a ciertos supuestos que establece ya el texto único ordenado de la 27/24, pero uno de esos supuestos no son los recursos administrativos, están sujetos al silencio negativo, salvo que lo que se apele sea el silencio positivo, o perdón, el silencio negativo. ¿Ok? Siguiendo el caso, a mí me sancionan, yo interpongo un recurso de reconsideración, pasan los 30 días hábiles y la administración no me resuelve. ¿Qué es lo que opera? El silencio negativo. ¿Y esto para qué es? Para que yo no tenga que esperar más a la administración, más meses, yo no tenga que esperarlo más y pueda apelar la denegatoria ficta a mi recurso de reconsideración. Esto es ir a una segunda instancia administrativa. Para eso es que se habilitan los recursos. Y esta segunda instancia administrativa en el régimen disciplinario, ¿quién es? El Tribunal del Servicio Civil. Esa posibilidad justamente me permite agotar la vía administrativa y por eso es justamente el sentido y el propósito del silencio negativo. Eso es en cuanto a su primera pregunta. ¿Qué hacer al respecto? No tiene que hacer nada, porque es un derecho que se puede acoger la persona, como también puede la comisión emitir el informe correspondiente al recurso de reconsideración y decidir si es fundado o infundado, o también puede ser improcedente, si es que no adjunta realmente una nueva prueba. Depende justamente de la calificación que tenga que hacer la comisión al respecto. UGEL require. La prescripción desde la notificación del informe de control interno, ¿cómo se computa? Muy buena pregunta. Esto depende. Estamos hablando de un procedimiento en el marco de la Ley de Servicio Civil. ¿Por qué lo digo? Porque la Ley de Servicio Civil establece un plazo especial para cuando es un informe del órgano de control, ¿ok? Y ahí el plazo que nos dice es, no puede transcurrir más de 2 años, desde que el titular de la entidad tiene conocimiento de este informe de control. No hablamos ahí de un plazo de 1 o 3 años, sino hablamos de un plazo de 2 años, porque proviene de un órgano de control institucional, ¿sí? Pero ese es en el marco de la Ley del Servicio Civil. Si estuviéramos hablando en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, ahí sí, el informe del órgano de control lo tomamos como una denuncia más, ¿ok? Y para esa denuncia más, aplicamos lo que ya hemos dicho del precedente, de este tercer precedente que estableció el Tribunal de Servicio Civil. 1. Contamos la fecha de comisión de los hechos. 2. Contamos la fecha en la cual inicia el proceso disciplinario como tal. Y 3. Contamos el plazo de duración del proceso disciplinario en sí mismo. ¿Ok? Esos 3 plazos los tenemos que tener en cuenta. Y ahí sí no importa mucho el tema que venga por un informe de control. UGEL Leoncio Prado. En los casos de violencia psicológica existen diferentes informes técnicos de servir que opinan acerca de que la IGET podrá utilizar a los psicólogos que presten servicios en su entidad para evaluar a la menor afectada y emitir informes psicológicos señalando si la menor tuvo o no afectación psicológica. Con esta afirmación, ¿es posible pedirle a la especialista de convivencia escolar, psicóloga, que realice esta actividad? La respuesta tajante y unánime del Ministerio de Educación y de todas las direcciones habidas y por haber, siempre será no. ¿Por qué no? Porque los especialistas de convivencia son psicólogos que prestan sus servicios conforme a su TDR para otro tipo de acciones que tienen que ver con el acompañamiento, el apoyo socioemocional que requiere el menor, etcétera, etcétera, etcétera. No son psicólogos clínicos capaces de poder determinar una afectación a la psiquis de un menor. Por eso esos informes que tantas veces quieren que hagan estos psicólogos no son de ese tipo de especialidad, no pueden hacerlo. Y conforme a su TDR tampoco deberían hacerlo. ¿Ok? Y si ustedes tienen conocimiento de esos informes técnicos que mencionan de servir, porque no han puesto ningún número en su pregunta, me gustaría que por favor me lo hagan llegar a mi correo, ¿sí? Porque mi persona sí tiene contacto directo con servir y le preguntaría a quien emitió ese informe técnico en particular qué es lo que quiso decir al respecto, o como Ministerio de Educación formalizaríamos lo que es una absolución a una consulta puntual en cuanto al contenido o las conclusiones de ese informe técnico para que así se aclare que no está hablando de los especialistas de convivencia. Tal vez esté hablando de un psicólogo clínico que pueda contratar la misma UGEL para prestar apoyo a la comisión de procesos. ¿Ok? No sé a qué se refiere, pero si me lo alcanzan ese informe, podré darle mayores luces al respecto. UGEL Tacna. Si la titular de la UGEL tiene responsabilidad administrativa, si la comisión decide iniciar.
no entendí muy bien su pregunta, pero si la directora de la UGEL tiene una responsabilidad administrativa, quien la investiga es la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación de Tacna. Y entonces será la comisión especial la que deslinde la responsabilidad administrativa de esta directora de UGEL. Y podrá decir en un informe preliminar si se le debe iniciar un proceso disciplinario a la directora o no. Y recordemos que la directora, por ser docente, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y hacer una labor de gestión institucional, se le aplican las disposiciones de la Ley de Reforma Magisterial y supletoriamente las disposiciones de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, si es que lo que se le va a atribuir sería una infracción ética. ¿Sí? UGEL Satipo. La consulta es quien sanciona a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios. La Comisión Especial de Procesos Disciplinarios, está compuesta por especialistas en educación. Y a los especialistas en educación solamente los procesa la Comisión Permanente. Entonces, la DRE, como tal, debería tener una comisión permanente que pueda justamente conocer las faltas que puedan cometer esos especialistas en educación que conforman las comisiones especiales, que son los únicos que podrían verlo. UGEL Recuay, ¿quiénes son los responsables de la prescripción? Depende, mis estimados amigos. Depende justamente de cuál prescripción estamos hablando. Por ejemplo, conforme al artículo 105.1, decimos que la prescripción para iniciar un proceso disciplinario en el marco de la Ley de Reforma Magisterial inicia desde que el titular de la instancia recibe el informe preliminar de la comisión hasta que se notifica la resolución de instauración del proceso disciplinario. ¿Sí? En ese supuesto, si la comisión entrega el informe preliminar al director de la UGEL, el director de la UGEL no emite la resolución pasado un año desde la recepción de ese informe preliminar, ¿quién será responsable en que no se inicie el proceso disciplinario de tiempo? ¿Será acaso el director de la UGEL? Será la comisión. En el caso concreto, que estoy poniendo como ejemplo, sí será el director de esa UGEL que no emitió la resolución de instauración dentro del año. Si le hubiera emitido esa resolución, pero no la notifica el área responsable de notificaciones, no sé, el área de trámite documentario, en fin, ¿de quién será responsabilidad esa prescripción? ¿Del director de la UGEL? Depende, ¿no? Depende. ¿Qué acciones ha adoptado como director de la UGEL para que ese acto administrativo se notifique a tiempo? ¿Quién es justamente dentro de la estructura jerárquica o orgánica de esa UGEL el encargado de realizar las notificaciones dentro de la entidad? Y así, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de la prescripción del proceso disciplinario, ¿quién conduce el proceso disciplinario en el marco de la Ley de Reforma Magisterial? ¿No será la Comisión de Procesos? Si la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene expedientes instaurados ya desde el año 2013, 2012, 2014, y ahí están instaurados y no concluidos hasta la fecha, ¿quién es responsable? ¿El director de la UGEL o la Comisión de Procesos que tiene a su cargo el expediente? Por eso les digo, para poder responder esa pregunta tendríamos que establecer de qué tipo de prescripción estamos hablando y cómo es que se configura la prescripción. ¿Sí? UGEL Chachapoyas. En caso de que los hechos suscitados en la CIE, que los directores de IE tienen competencia sancionadora, ¿también opera la prescripción, cierto? ¿O cuál sería su tratamiento? Para los casos de faltas leves o no tan leves, ni la ley ni el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial ha establecido plazo de prescripción, pero sí la Ley de Servicio Civil. Y entonces, porque los directores de institución educativa también pueden ser autoridades instructoras y sancionadoras si es que hablamos de faltas de amonestación escrita, desde luego. Entonces, para esos casos sí también habría que operar justamente el tema de la prescripción, tanto para el inicio como de duración del proceso que está recogiendo el artículo 94 de la Ley del Servicio Civil. Y, como sabemos, estas disposiciones de la Ley de Servicio Civil son aplicables también supletoriamente a los casos de la Ley de Reforma Magisterial. Así que, para los casos de amonestación que ponga el director de institución educativa, también podríamos aplicar supletoriamente estos procedimientos por faltas leves o no tan leves los plazos de prescripción que ya nos establece el artículo 94 de la Ley de Servicio Civil, ya que la Ley de Reforma Magisterial no nos recoge plazo de prescripción para los procedimientos de faltas leves o no tan leves. UGEL Huamanga. La forma en la cual opera el silencio administrativo, según lo establecido en el Decreto Supremo 04/2019 ED y cuándo es positivo o negativo. Y tendría que precisarme cuál es ese Decreto Supremo 04/2019 ED. Si estamos hablando de educación, ya el Decreto Supremo sería Minedu.
tal vez quiso decir el 014-2019 del MIMP, que justamente aprobó el reglamento de lo que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Y hasta donde yo recuerdo, no recoge ese reglamento alguna aplicación de silencio ni positivo ni negativo. A la UGEL Huamanga, mis amigos de la UGEL Huamanga, si por correo me pueden enviar su consulta, digamos, mejor desarrollada, con gusto se las absuelvo, ¿sí? UGEL Cotabambas, un servidor nombrado por sentencia judicial incurre en abandono de cargo por más de 5 meses, habiendo sido ya notificado con el inicio del proceso administrativo. Para la determinación de la sanción, esta debe ser gradual o puede ameritar destitución. Amigos míos, estamos hablando de un servidor nombrado por sentencia judicial. Cuando hablamos de servidor nombrado, ¿qué estamos hablando? ¿Un servidor administrativo? Si eso es así, si es un servidor administrativo y ha sido condenado con pena efectiva de prisión, entonces lo que operaría no sería un proceso disciplinario, sería justamente su destitución automática por la condena penal que habría sufrido. Y ahí no hablamos de un abandono de cargo, porque hay una causa justificada para su inasistencia. ¿Cuál es? Porque está en prisión, amigos míos. O sea, porque está en prisión, está privado de su libertad, por eso no pudiera trabajar. Es por eso que la ley prevé que en esos casos en los cuales la persona está privada de su libertad, justamente no hablemos de un proceso disciplinario para saber que lo sancionamos o no, sino simplemente opera la destitución automática. UGEL Jauja. Se puede indemnizar a la docente que por plazo de prescripción el Tribunal de Servicio Civil deja nula nuestra última sanción. Indemnización. Recuerden que la indemnización es algo que impone el juez. Si estamos hablando de una sentencia judicial con calidad de cosa juzgada en un proceso laboral en el cual la servidora que ha sido afectada con esa decisión nula por el Tribunal de Servicio Civil ha obtenido por parte del Poder Judicial una cosa juzgada en la cual le ordena a su UGEL o a la DRE el pago de una indemnización por daños y perjuicios de X cantidad de soles, entonces ahí sí podremos hablar si hay que cumplir, ¿no? Porque nos están mandando el Poder Judicial, ¿sí? Pero si simplemente es la persona que está diciendo, oye, págame porque mira, me has afectado, no he recibido mi remuneración a tiempo, etcétera, 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 la respuesta será, no, no se puede pagar una indemnización porque la indemnización tiene que ser justamente una decisión que tiene que ser impuesta por el Poder Judicial en un proceso previo, en un debido proceso y con calidad de cosa juzgada, sí podría generar esa contingencia al UGEL o a la DRE, ¿no? En el pago de esa indemnización. UGEL Condesuyos. Una servidora en el año 2014 asciende a asistente en educación y cultura y en el año 2015 se declara la nulidad de dicho ascenso y lo judicializa. En el año 2019 solicita que su plaza de origen de secretaria 1 no sea publicada para concurso de nombramiento. Asimismo solicita su retorno a su plaza de origen por haberse declarado nulo su ascenso y porque en primera instancia se le ha declarado improcedente su petición de ascenso. Ok, su medida cautelar es declarada improcedente y en ese momento su proceso judicial de ascenso está en segunda instancia para pronunciamiento en el año 2020. Muy bien. En su plaza de secretaria era acopada por un personal contratado por más de 3 años. ¿Cómo debemos proceder? Gracias por su apoyo. Como ha hecho tantas preguntas, es un poco difícil la sobrera, pero creo que la pregunta sustancial está al final. ¿Qué hacemos con ese personal de apoyo que ha pasado más de 3 meses en esa plaza? Porque yo entiendo que lo que están preguntando es si esta persona que está como apoyo va a acceder a nombramiento, ¿no? Porque ha ocurrido más de 3 años que está prestando sus servicios de carácter continuo, ¿no? Como señala 276. Pero recordemos que en la ley que aprueba el presupuesto anual hay una limitación legal para poder nombrar a estas personas y en base a esta disposición final de esta norma presupuestal, todos los años es lo mismo, es una resolución anual que siempre viene en las normas de presupuesto, no podría nombrarse esta persona que ya ha transcurrido más de 3 años que viene prestando su servicio seguro como contratado de la 276. No procedería su nombramiento por esta disposición legal. UGEL Leoncio Prado. Habiendo recibido un oficio de salud este año 2019, siendo el motivo que han detectado que los CIT de 2 meses, septiembre y noviembre del año 2018, resultan falsos, que fueron presentados por la docente en esa jurisdicción a UGEL Leoncio Prado, ¿cómo se debe proceder en este caso de acuerdo a la ley de reforma magisterial? Básicamente, si la señora ha presentado estos CIT para justificar inasistencias durante septiembre y noviembre, y eso sí, en realidad no justificarían las inasistencias de septiembre y noviembre porque serían falsos, lo que tiene que hacer la UGEL con esta información es procesar a esta docente por las inasistencias injustificadas de los meses de septiembre y noviembre, ya que justamente los documentos que aparentemente justificaron esas inasistencias serían falsos. ¿Ok? Lo otro
digamos, logró eso, oye, pero la presentación de un documento falso, ¿qué tenemos que hacer? Que siga la vía penal, amigos míos, no se preocupen por ello, que siga la vía penal. La presentación de documentos falsos obviamente es un delito, pero ese delito tiene que ser deslindado justamente por la autoridad competente. Ustedes entren en el ámbito administrativo y ustedes que ya tienen conocimiento que esas inasistencias en realidad no habrían sido justificadas, lo que tienen que hacer serían dos cosas. La primera, obviamente, procesarla por el abandono de cargo de estos meses, y la segunda, ver a través del área competente cómo recuperan el dinero indebidamente abonado a esta persona de los meses de septiembre y noviembre, porque si hablamos de CID, hablamos de que ha obtenido licencias con goce de haber. Esto es que se le ha pagado a pesar de que no ha prestado servicios efectivos. Y entonces hay que ver el tema del recupero del dinero indebidamente pagado a esta persona. Siguiente consulta. En caso de violencia sexual de un docente, presentó la prescripción del informe preliminar, le notifican la resolución el 10 de enero de 2017 y en noviembre y en 2018, noviembre de 2018, presenta su prescripción. Y hasta ahora no le resuelven judicialmente el caso, lo resuelve después del pronunciamiento. No hay nada que resolver ahí, ¿no? Porque estamos hablando de faltas administrativas. No tendríamos mayor injerencia en lo que respecta a el deslinde de la responsabilidad penal por el hecho de violación sexual. Nótese nuevamente que las faltas que establecen tanto la ley de servicio civil como la ley de reforma magisterial son faltas administrativas que en ningún momento están supeditados únicamente a la responsabilidad penal que por los hechos similares pudieran ser justamente conocidos en el Ministerio Público, el Poder Judicial, etc. Lo que nos interesa a nosotros es determinar la responsabilidad administrativa y para eso no necesitamos el pronunciamiento del Poder Judicial. Es la convención de Cusco. Si una falta investigada está sancionada con destitución por principio de proporcionalidad y razonabilidad, ¿se puede aplicar cese temporal u otro tipo de sanción de menor gravedad? A ver, si una falta investigada está sancionada con destitución, ¿se puede aplicar cese temporal? Es imposible lo que me están preguntando, ¿no? Porque si la falta que se estaba investigando ya ha sido sancionada, esto es, ya han encontrado responsabilidad y por eso la han destituido, no es posible que a una persona ya destituida le impongan una sanción de cese temporal, porque solamente se puede sancionar a una persona por el hecho. No se pueden imponer dos sanciones, destitución y cese temporal a la vez, contra la misma persona por la misma falta. Tal vez lo que quisieron preguntar es, en un proceso disciplinario por una falta muy grave que conlleva destitución, ¿puedo sancionarla con cese temporal? Ahí la respuesta sería no, porque ustedes ya instauraron por una falta muy grave y la única forma de resolverlo es, si existe esa responsabilidad, sancionar con destitución por ser falta muy grave o absolverla porque no existe esa falta muy grave. No es posible que ni la comisión ni nadie recomiende una sanción menor, porque ya es una falta que está establecida así por ley, como muy grave y por lo tanto conllevaría a la institución de servicio. UGEL Enzo Prado. Ahora, se tiene conocimiento que el docente que ha presentado todos los CID falsos de salud ha sido reasignado a otra UGEL ese 2019. Si los hechos ocurrieron en el 2018 y recién nos enteramos mediante documento que los CID son falsos, y teniendo conocimiento de que el docente está en otra UGEL, la UGEL tiene la potestad para iniciar un PAD. Básicamente lo que nos pregunta es, ¿puede iniciar un proceso disciplinario un docente que ya no trabaja para mí? La respuesta es sí. Eso está en el artículo 96 del reglamento de la ley de reforma magisterial. UGEL Tacna. Si la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene responsabilidad administrativa desde que tomó conocimiento de una denuncia hace 3 años y no realizó la instauración de la falta disciplinaria, supongo que pregunta si la comisión tiene responsabilidad por no haber tramitado una denuncia de hace 3 años que tenía conocimiento, y la respuesta es sí. Recuerden que el reglamento de la ley de reforma magisterial establece un plazo de no más de 30 días bajo responsabilidad a los integrantes de la comisión de procesos para que puedan calificar una denuncia. Y en el ejemplo que usted nos está poniendo han pasado 3 años. Esto es, se ha decidido ese plazo que les establece a estos miembros de la comisión bajo responsabilidad. Por lo tanto, sí, si ya ha prescrito esa posibilidad de iniciar proceso disciplinario, entonces la responsabilidad recae en los miembros de esa comisión de procesos. UGEL Huamanga. Se apertura a proceso administrativo disciplinario a un administrado y en el transcurso del proceso, es sentenciado por delito de tráfico ilícito de drogas, lo cual origina su destitución mediante acto resolutivo. ¿Cómo se culminaría con el proceso administrativo disciplinario, ya que la administrada se encuentra en calidad de recluida en un penal y no se le puede notificar, existiendo pruebas de convicción sobre la falta que se le atribuye? Hay 2 temas en su pregunta. La primera, ¿puedo seguir un proceso disciplinario a alguien que está recluida en un
establecimiento penitenciario, porque ojo, yo no la puedo notificar ya que está en la cárcel, no va a estar en su domicilio. Sobre esto ya la Autoridad de Servicio Civil, a través de la Gerencia de Políticas Públicas, en un informe técnico del año 2019, y les pido que por favor me envíen un correo para poder enviarse ese informe porque no lo tengo acá el número en la cabeza, ya ha establecido que sí, es posible seguir un proceso disciplinario a una persona que está recluida, privada de su libertad, y la notificación se tiene que hacer en su domicilio real, ¿ok? O en el domicilio que haya señalado en la administración dentro de un plazo no mayor de un año. ¿Por qué? Porque es un domicilio válido para efecto de la notificación. Y es que en la ley, la 27444, en el artículo que nos habla de la notificación, no nos ha establecido ningún supuesto de excepción para la notificación personal. Y entonces nosotros como administración debemos practicar la notificación personal a estos domicilios. A falta de alguno u otro, recurrimos al domicilio que nos señala el DNI. A pesar de que la administración ya tiene conocimiento que la persona está recluida. ¿Por qué? Porque, según lo entiende Servir, es válida la notificación que se realiza al domicilio del procesado. ¿Ok? Sea que nos haya señalado ese domicilio, sea que nosotros ya lo tengamos, por ejemplo, en el descargo nos señala cuál es su domicilio real, o sea, por falta de alguno de ellos, el domicilio que aparece en su DNI. ¿Ok? Cualquiera de ellos puede ser válido, pero siempre siguiendo esa forma de la notificación que establece la ley 27444, si mal no recuerdo es en el artículo 21. ¿Sí? Ese es respecto a su primera interrogante, ¿no? ¿Cómo seguir con ese proceso disciplinario? Y la segunda, ¿vale la pena? Pero si la persona ya está destituida por esta condena penal, ¿vale la pena seguir un proceso disciplinario? La respuesta es sí, claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque recuerden, amigos míos, que lo que estamos haciendo es el deline de una responsabilidad administrativa y si nosotros no lo hacemos, nos va a generar responsabilidad a nosotros por no hacerlo. Nosotros tenemos que seguir con el proceso disciplinario y tenemos que emitir la decisión que corresponda. Máximo, si ustedes mismos están indicando en su pregunta que sí tienen pruebas de que ha cometido la falta que se le ha imputado. Entonces, si hay pruebas que corroboran la responsabilidad administrativa de la persona, ustedes tienen que culminar el proceso determinando justamente la sanción que corresponda al caso concreto. Ugel Tacna, ¿opera la caducidad en los procesos administrativos disciplinarios de la Ley de Servicio Civil? La respuesta es no. El artículo 94 de la Ley de Servicio Civil solamente ha recogido la figura de la prescripción, no la caducidad. Y si ustedes toman en cuenta la caducidad que está establecida en la Ley 27/44 y la comparan con la prescripción, en realidad lo que está hablando el artículo 94 en cuanto a la duración del PAD de un año es exactamente lo mismo que la caducidad que está hablando la norma general, la 27/44, de esos 9 meses que dura un proceso administrativo sancionador, extendible 3 meses más. 9 más 3 igual a 12. Y te dice, si pasa 12 meses, caduca el procedimiento. Lo que dice la Ley de Servicio Civil, si pasa 12 meses, prescribe. Exactamente la misma figura, solamente que para la Ley de Servicio Civil ha dicho, no hablamos de caducidad, sino hablamos de prescripción. Pero el efecto es igual, ¿no? O sea, se corta ese procedimiento. Yo entiendo que para la caducidad es simplemente un corte y empezamos otra vez si es que encuentro nuevas pruebas o algo que me justifique el nuevo inicio de un procedimiento sancionador. Pero recuerden que acá ya hay una norma especial y de la misma jerarquía que la 27/44, la ley 30.057, son de la misma jerarquía, pero ya establecido la norma especial de que no, estamos hablando de un plazo de prescripción y ese plazo de prescripción espera y se aplica a todos los procedimientos administrativos disciplinarios en el marco de la ley del servicio civil. Por ende, no aplicamos la supletoriedad de la 27444 a los procedimientos de la ley de servicio civil en cuanto a la caducidad. Bien, eso ha sido todo por mi parte. Les agradezco mucho sus preguntas. Recuerden, por favor, llenar la encuesta de satisfacción. Nos vamos a volver a reunir el día 1 de octubre con otra videoconferencia que vamos a llevar también con los amigos de EDAGED. Y sin más, les agradezco mucho su participación el día de hoy y hasta una siguiente oportunidad. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.